Buenas noches. Capítulo número 6 de el libro Los Mundos Superiores del doctor Michael Lightman. El progreso espiritual. Dice así. Tal como somos incapaces de determinar correctamente nuestra verdadera condición, tampoco podemos discernir si estamos en una etapa de ascenso o de descenso espiritual. Sin embargo, posiblemente sintamos que nos encontramos en un revés espiritual. De hecho, probablemente sea la voluntad del Creador mostrándonos nuestro estado real. Esto pone de manifiesto que sin la autoindulgencia somos incapaces de funcionar y nos entregamos de inmediato a la desesperación. Incluso la depresión y el enojo puede que sean resultado del hecho que nuestros cuerpos no están recibiendo suficiente placer de una vida así. Pero, de hecho, esta carencia ya en sí misma representa un ascenso espiritual. Porque en ese momento estamos más cerca de la verdad que antes, cuando percibíamos o sentíamos que éramos felices en este mundo. Se dice que, como dice la frase, quien acrecenta sus conocimientos también aumenta su dolor. Por el contrario, el sentimiento de que uno experimenta ascenso espiritual puede que simplemente sea un estado malinterpretado de autoindulgencia y de complacencia o de autocomplacencia. Solo quien ya percibe al Creador y a su divina providencia sobre todas las creaciones puede determinar correctamente la condición espiritual en la que se encuentra. De acuerdo a lo anterior, es fácil entender que mientras más avancemos a lo largo del sendero de la autosuperación, en un intento por corregir nuestro egoísmo, y cuanto más esfuerzo hagamos por mejorar y por estudiar, más crecemos para poder entender nuestras propias características. Con cada intento, con cada día que pasa, con cada giro que nos presenta la vida, nos desilusionamos más y más de nuestra propia habilidad de alcanzar cualquier cosa. Cuanto más nos desesperamos en nuestros intentos, más crecen nuestras quejas hacia el Creador. Luego exigimos ser rescatados del oscuro abismo, ese calabozo de deseos físicos en el que nos encontramos. Así, de esta manera, los acontecimientos transcurren hasta haber agotado nuestro propio potencial. Y habiendo hecho todo lo que está en nuestro poder, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Y entonces nos dirigimos al Creador. Debemos dirigirnos al Creador,
quien coloca esos obstáculos en nuestro sendero a fin de obligarnos a que acudamos a Él para pedir su ayuda y para hacer surgir en nosotros el deseo, sí, el deseo de establecer un vínculo con Él. Sin embargo, para que esto suceda, nuestras súplicas deben provenir de las profundidades de nuestros corazones. Esto no es posible alcanzar hasta que hayamos agotado todas las posibilidades y nos hayamos percatado finalmente de que permanecemos desvalidos. Solo una súplica que surge de las profundidades de todo nuestro ser y que se haya convertido en nuestro único deseo para que entendamos que únicamente un milagro desde lo alto, puede salvarnos de nuestro peor enemigo, es decir, de nuestros propios egos, y será respondida por el Creador. Así, Él, el Creador, sustituirá el corazón egoísta por el espiritual. Es decir, como dice la frase, un corazón de piedra por uno de carne. Y el rap destaca aquí lo siguiente. Hasta que el Creador rectifique nuestra condición, más progresaremos. Peor nos sentiremos acerca de nosotros mismos. En realidad, siempre fuimos de esta manera, pero hasta cierto grado. Habiendo captado los atributos de los mundos espirituales, hemos comenzado a sentir cuán hostiles son nuestros deseos personales para entrar en esos mundos. No obstante, pese a sentirnos cansados y desamparados, de todas maneras podemos retomar el control sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, habiendo pensado cuidadosamente y habiendo concluido que al parecer no hay salida a nuestro estado, puede que entendemos o vamos a entender la verdadera causa de tales emociones y forzarnos a nosotros mismos a sentirnos dichosos y optimistas. Al hacerlo, atestiguamos nuestra confianza en la justicia con la que se maneja el mundo, en la benevolencia del Creador, así como en su dominio sobre el mundo. Por consiguiente, al hacerlo, nos convertimos en personas espiritualmente adecuadas para recibir la luz del Creador. Porque basamos toda nuestra perspectiva de lo que nos rodea en la fe, elevando la fe por encima de la razón. No hay momento más precioso en la vida de quien se encuentra avanzando espiritualmente que cuando se da cuenta de que todas sus energías se han agotado, de que se han hecho todos los esfuerzos y la meta aún no ha sido alcanzada.
Solo durante un instante así, uno puede apelar con sinceridad al Creador, desde el fondo del corazón. Porque entonces se hace claro que los esfuerzos propios serán totalmente inútiles. Pero antes de reconocer la derrota, el que busca está todavía seguro de que no se necesitará ninguna otra ayuda para alcanzar el objetivo deseado. Aún incapaz de implorar de manera suficientemente sincera para recibir asistencia, la persona cae presa de la voz engañosa del ego, la cual, entre otras cosas, le incita a que, en vez de pedir ayuda, se realice un esfuerzo aún más intenso para lograr la meta. Finalmente, el que busca se dará cuenta que en la lucha contra el ego, este es el más fuerte de los dos combatientes. Y que finalmente se necesita apoyo para derrotar a este enemigo. Y solo entonces uno se da cuenta de la insignificancia propia y de la inhabilidad de conquistar el ego y de estar preparado para hacer reverencia al Creador e implorar su ayuda. Sin embargo, no es sino hasta que el buscador llega a este estado lamentable cuando queda claro que solamente los rezos fervientes al Creador pueden elevarlo de las profundidades de su propia naturaleza. Subtítulo: Fe, es decir, creer en la unicidad del Creador. ¿Y qué dice el Rab al respecto? La fe en la unicidad del Creador implica que vemos al mundo entero, incluyendo nosotros mismos, como la vasija en las manos del Creador. Y por el contrario, si pensamos que de cualquier forma somos capaces de influenciar los acontecimientos, significa que creemos en la presencia de múltiples y diversas energías en el mundo, en vez de creer solamente en la voluntad del único creador. Por lo tanto, al destruir nuestro propio ego, podemos reconocer la verdadera condición del mundo, donde nada existe excepto la voluntad del Creador. No hay nadie más aparte de Él. Hasta entonces, sin embargo, no tendremos el mérito de actuar como aquellos que creen en la unicidad del Creador y, por ende, nuestro progreso espiritual permanece estancado. La única manera de llegar a convencernos de la unicidad del Creador es a través del trabajo arduo sobre nosotros mismos y mediante el cultivo de aspiraciones personales apropiadas. Solamente habiendo logrado la unidad absoluta con el Creador
en todas nuestras percepciones, repito, solamente habiendo logrado la unidad absoluta con el Creador en todas nuestras percepciones, es decir, habiendo ascendido al más alto nivel de los mundos, podemos comprender su unicidad. Únicamente entonces podemos proceder a actuar de acuerdo a esta visión precisa de la realidad. Pero antes de alcanzar esta condición, debemos actuar de acuerdo al nivel en el que nos encontramos y no según el cual fantaseamos y soñamos. A fin de mejorar nuestro nivel actual, de manera genuina, debemos combinar la confianza en nuestros propios poderes al principio del trabajo con la creencia que lo hemos logrado como resultado de nuestro propio trabajo. Y aún así, de cualquier forma, habría ocurrido de cualquier manera. Debemos percatarnos de que todo el universo se desarrolla de acuerdo al plan del Creador y de acuerdo a su idea de la creación. Podemos decir que todo transcurre de acuerdo al Creador. Pero, y esto es muy importante, sobre todo para el estudiante principiante, pero solo después que hayamos realizado nuestros mejores esfuerzos. Y destaca el Rab lo siguiente: está fuera de la comprensión humana entender la esencia de cualidades espirituales como el altruismo y como el amor total. Y esto es por la sencilla razón que los seres humanos no logran comprender cómo pueden existir tales sentimientos, ya que al parecer todos necesitamos un incentivo, para llevar a cabo cualquier acción, una recompensa, un placer, un beneficio. De hecho, sin ningún provecho personal, la gente no está dispuesta a entregarse por completo. Por eso, una cualidad como el altruismo no nos puede ser impartida desde lo alto, y nada más quienes la han experimentado la pueden entender. Pero si esta cualidad nos es concedida desde el cielo, nos cuestionamos lo siguiente: ¿por qué entonces deberíamos tratar de alcanzarla? O cuestionamos, ¿no fallarían nuestros esfuerzos por producir algún resultado por sí mismos? Hasta que el Creador nos ayude y nos consigne nuevas cualidades y una nueva forma de ser. El hecho, dice el Rab, es que debemos rezar desde abajo y pedir que se produzcan estos cambios. Repito, el hecho es que debemos rezar desde abajo y pedir que se produzcan estos cambios. Tenemos que expresar
un fuerte deseo para que el Creador cambie nuestras cualidades. Por lo que solo si este es real y verdaderamente intenso, este deseo, será concebido por Él. Pero también debemos hacer un gran esfuerzo para que este deseo sea lo suficientemente fuerte, a fin de que el Creador lo haga realidad. Mientras tratamos de alcanzar esta meta, de esta forma y de forma gradual, nos daremos cuenta de que no tenemos ni la capacidad ni la habilidad de lograrlo por nosotros mismos. Entonces, tendremos una exigencia real para el Creador. Liberarnos de los impedimentos de nuestras viejas cualidades y concedernos una nueva característica, es decir, un alma. ¿Sí? No nacemos con un alma, la conseguimos. Por eso es imposible que suceda a menos que primero intentemos aplicar todas nuestras fuerzas y apliquemos todas nuestras habilidades para cambiar por nosotros mismos. Y solo después de habernos convencidos de que estos esfuerzos no traen resultados y supliquemos recibir ayuda desde las profundidades de nuestros corazones, el Creador responderá. Podemos exteriorizar este clamor por ayuda para cambiar nuestras cualidades, solo después de haber descubierto que ni nuestros deseos, ni un solo miembro de nuestro cuerpo aceptan este cambio de naturaleza, al punto que nos entregaremos incondicionalmente al Creador. De hecho, la proporción de nuestro deseo de permanecer siendo esclavos de nuestra naturaleza es igual a la de convertirnos en esclavos del altruismo. Y solo después de darnos cuenta que no hay esperanza de que nuestros cuerpos alguna vez acepten semejante cambio, podemos apelar al Creador desde el fondo de nuestros corazones para que nos auxilie. Únicamente entonces el Creador aceptará nuestra súplica y responderá a ella reemplazando todas nuestras cualidades egoístas por cualidades altruistas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de acercarnos a Él. Si consideramos que estamos obligados a trabajar en este mundo en contra de su voluntad, entonces, al final de cuentas, nos preguntamos, ¿cuál es el resultado de nuestros esfuerzos? ¿O cuál es el motivo de nuestros esfuerzos en este mundo? Cuando tomemos en consideración estas preguntas, llegaremos a la conclusión que trabajar para que cambiemos no es tan difícil como probablemente pensamos. Y cuando hayamos logrado el cambio, nuestras cualidades modificadas nos habrán revelado
los grandes placeres resultantes de nuestros esfuerzos internos. El placer surge cuando vemos por lo que estamos trabajando. Por lo tanto, consideramos nuestros esfuerzos no como algo problemático, sino como fuente de alegría. Cuanto más grandes sean nuestros esfuerzos, más felices estaremos de recibir estas nuevas cualidades, ya que por cada una de ellas, de inmediato sentiremos una recompensa grande y duradera. Incluso en nuestro mundo, podemos ver cómo el entusiasmo y la exaltación nos facilitan realizar intensos esfuerzos. O si tenemos un gran respeto por alguien y desde nuestro punto de vista esa persona es la más exaltada del mundo, todo lo que hagamos por alguien tan digno de nuestra estima será realizado con alegría y gratitud, simplemente por tener la oportunidad de servirle. Los más grandes esfuerzos parecerán placenteros. Al igual que como nos encante bailar o ejercitarnos, nuestro trabajo no será considerado como tal, sino como placer. Por esta razón, quien percibe y reconoce la grandeza del Creador, repito, por esta razón, quien percibe y reconoce la grandeza del Creador, siente alegría por la oportunidad de complacerlo. Así, lo que al principio parecía esclavizante se convierte en libertad llena de placeres. En consecuencia, si nuestras aspiraciones espirituales nos llegan con dificultad y si tenemos que hacer formidables esfuerzos por alcanzar lo espiritual, esto nos debe indicar que el Creador aún no es lo suficientemente grande hacia nuestra percepción, hacia nuestro punto de vista, y que nuestra atención está siendo desviada hacia otras metas que no son el logro de lo espiritual. Mientras persigamos estos objetivos alternos, no recibiremos apoyo del Creador y solo nos alejaremos más y más de nuestra meta principal. Pero, destacando lo que dice aquí el rap, pero aún cuando aspiremos llegar al Creador, no recibiremos su apoyo espiritual de inmediato. Si recibiéramos inspiración inmediata y alegría de nuestros esfuerzos, entonces nuestros egos se regocijarían y continuaríamos esmerándonos únicamente por el placer de estar beneficiando a nuestros egos, por un placer resultante en beneficio del ego. Por eso es que tarda el Creador un poco. Sin embargo, dice el rap, habríamos perdido la oportunidad de trascender nuestra naturaleza egoísta y elevarnos hacia el altruismo puro bajo este concepto. Idealmente, solo deberíamos estar interesados en los placeres derivados
del automejoramiento espiritual, de las acciones que no son en beneficio de nosotros, más bien son acciones hacia beneficiar al Creador, que es superior a cualquier otro. Bueno, la próxima vez seguiremos en el capítulo número 7, que es un análisis sobre nuestras percepciones. Bueno, gracias.